Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues bueno, yo os voy a hablar sobre un tema bastante sencillo que no suele ser tan común en la clínica, pero sí hay que tener mucho en cuenta la mayoría de las veces en pacientes que presentan algún tipo de neoplasia. Les voy a hablar sobre síndromes paraneoplásicos. Y bueno, es importante tener en cuenta que las neoplasias la mayoría de las veces comprometen la función de algunos órganos, reemplazan el tejido normal y rompen relaciones anatómicas de esos mismos órganos, provocando alteraciones sistémicas lejos de donde se produce la neoplasia. Y como tal, un síndrome paraneoplásico es aquel que va a cambiar, va a provocar cambios sistémicos lejos de donde se origina el tumor primario. Esa es como la definición principal. ¿Cuál es la importancia de reconocer este tipo de síndromes? Una, pues facilitar un adecuado abordaje diagnóstico, un adecuado abordaje terapéutico y muchas veces la respuesta a las alteraciones que sufre el paciente va a depender de cómo esté dando el abordaje a esos pacientes. La mayoría de las veces requieren algún tipo de tratamiento específico. Se trata la neoplasia como tal y aparte se trata el síndrome paraneoplásico y tiene muchísima importancia diagnóstica, ya que la mayoría de las veces pueden provocar alteraciones que pueden llevar a la muerte del paciente y no son necesariamente propias de la neoplasia, sino son una respuesta secundaria a dicho proceso. Los criterios que se van a tener en los síndromes paraneoplásicos es que si identificamos alguna alteración, es muy probable que esa alteración pueda disminuir al retirar la neoplasia primaria, siempre y cuando pues sea eh, extirpable. La otra es que el gradiente de concentración de la neoplasia nos va a provocar, entre mayor sea como la alteración que provoca la neoplasia, mayor puede ser la severidad del síndrome paraneoplásico. Algunas neoplasias provocan alteraciones endocrinas y por lo tanto producen hormonas. Entre las principales es la ACTH ectópica que puede provocar hiperadrenocorticismo y los niveles de sangre en hormona y orina están inapropiadamente elevados junto con una producción hormonal endógena o suprimida. Es algo que hay que tener en cuenta. Podríamos medir ACTH de manera normal en un paciente y no presenta ninguna alteración, pero probablemente hay alguna neoplasia que la está produciendo. O en el caso de pacientes con hiperparatiroidismo, bueno, con hipercalcemia de malignidad, podemos medir la PTH, puede estar normal, ya que ese no es el problema principal, sino el problema principal es la neoplasia. Los síndromes paraneoplásicos más comunes es la hipercalcemia, la caquexia, alopecia, coagulación intravascular diseminada, eritrocitosis, glomerulonefritis, fiebre, hipoglucemia. Entre menos comunes, pero se llegan a presentar, es ulceración gástrica, anemia, trombocitopenia, inflamación neutrofílica, síndrome nefrótico, neuropatía periférica y osteopatía hipertrófica. Hay que tener en cuenta que si mi paciente está presentando alguno de estos síndromes paraneoplásicos, pues está afectando de manera directa algún órgano. En el caso de la hipercalcemia, probablemente al riñón o a la PTH. En el caso de la anemia y la eritrocitosis, puede estar afectando directamente a la eritropoyetina a nivel renal o a nivel de médula ósea, sin afectar a la eritropoyetina. Entre las endocrinopatías, las principales alteraciones que vamos a encontrar es hipercalcemia de malignidad, alteración en la ADH, que la principal hallazgo que vamos a encontrar en las pruebas de laboratorio va a ser hiponatremia, síndrome de Cushing ectópico, acromegalia ectópica, hipoglucemia, ginecomastia, y bueno, entre otras hormonas que se pueden encontrar alteradas es la calcitonina y la somatostatina. Las principales neoplasias que podemos encontrar es en páncreas, hipófisis y tiroides. Usualmente en el páncreas podría ser un insulinoma, un gastrinoma, que nos van a provocar alteraciones de estas hormonas. Y bueno, entre las características que comparten algunas neoplasias que pueden provocar alteraciones endocrinas o síndromes paraneoplásicos secundarios, alteraciones endócrinas secundarias de síndromes paraneoplásicos, pues una va a ser la hipoglucemia, que afectaría directamente al páncreas, hiperadrenocorticismo, que afectaría a la glándula adrenal o a la hipófisis o el hipotálamo, hiponatremia, esta puede afectar igual, principalmente
afecta a la ADH de manera indirecta, afectando a nivel hipotalámico. Es muy raro que afecte a nivel del tubo colector. Hipercalcemia, alterando la paratiroides. Este, algún problema con estrógenos y acromegalia. Entonces, a lo que voy con los problemas hormonales en síndrome paraneoplásico, es importante tener en cuenta que si un paciente que se le está dando tratamiento para a lo mejor hiperadrenocorticismo o un paciente que tiene hipercalcemias persistentes que no responde de manera adecuada al tratamiento, pues es importante indagar y buscar una posible neoplasia que me esté provocando esa alteración. Con respecto a la hipercalcemia, las principales neoplasias son linfoma de células T, adenocarcinoma de glándulas apocrinas, sarcoma de plasmocitos, carcinoma tiroideo y tumores óseos. Ambos tienen mecanismos fisiopatológicos totalmente diferentes. El linfoma de células T y el adenocarcinoma de glándulas apocrinas van a producir un péptido que es muy parecido a la paratormona que me va a provocar la hipercalcemia. A diferencia del sarcoma de plasmocitos y algún tumor óseo, estos tienen que ver directamente con la resorción osteoclástica y por ende provocan la hipercalcemia. Entre los signos clínicos que podemos encontrar es poliuria y polidipsia, convulsiones, vómito, debilidad, letargia, bradicardia, arritmias y anorexia. Y la mayoría de estas alteraciones pues, son provocadas directamente por el calcio. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Eh, Otra cosa que nos va a provocar la alteración del calcio directamente, si tenemos un paciente que tiene a lo mejor linfoma o adenocarcinoma de glándulas apocrinas o cualquiera de estas neoplasias y nos provoca hipercalcemia marcada, hay que recordar que el calcio va a provocar necrosis tubular en elevadas concentraciones. Entonces ahora no solamente vamos a tener el problema con la neoplasia, sino el problema con el calcio, sino se va a complicar con el problema a nivel renal. Pero es bien importante identificar este tipo de alteraciones. Y, como que se trabó un poco, permítanme. Y bueno, eh, ¿qué, qué, qué es lo que se va a alterar directamente cuando hay hipercalcemia? Como les comenté hace rato, la mayoría de los tumores, como es el adenocarcinoma apocrino o el linfoma de células T, van a producir un péptido relacionado que está directamente con la PTH o con la paratormona. Ese es el principal mecanismo y obviamente esto va a alterar todo el metabolismo del calcio, vamos a tener la hipercalcemia. Otra opción es que produzcan PTH ectópica, que produzcan metástasis lítica a nivel de hueso. Hay algunas neoplasias que provocan, bueno, van a provocar hiperparatiroidismo primario, interleucina 1 beta y factor de crecimiento transformante beta 1, que esta va a regular el ARN mensajero a nivel del péptido relacionado a la paratormona. Eh, Hay otras neoplasias que son menos comunes que pueden provocar hipercalcemia, que entre ellos está el timoma, carcinoma de células escamosas, melanoma, neoplasias pulmonares primarias, leucemia linfocítica crónica, angiomixoma renal y carcinoma mamario y paratiroideo. Entonces, usualmente para que nosotros sospechemos de una hipercalcemia de malignidad, que ahí se le llama, o un síndrome, una hipercalcemia por síndrome paraneoplásico, la mayoría de las veces encontramos el calcio únicamente incrementado en nuestras pruebas de laboratorio o puede ser el calcio incrementado y el fósforo disminuido. Mm, y lo que les comentaba, está el calcio incrementado, el fósforo disminuido y obviamente si sospechamos de eso, hay que descartar todas las causas que sean extraneoplásicas y que tengan que ver directamente con la hormona paratiroidea y se puede mandar a medir PTH o PRPTH para poder tener un mejor abordaje diagnóstico. Y pues bueno, el linfoma usualmente va a provocar hipercalcemias bastante marcadas y el linfoma que presenta, usualmente si nosotros vemos hipercalcemia, el paciente tiene los linfonodos incrementados de tamaño, en el principal linfoma que es de B y T, en el que podríamos estar pensando que tiene nuestro paciente es linfoma de células T,
Y si vemos hipercalcemia y no tiene ningún linfonodo incrementado y sospechamos que podría ser linfoma, lo importante es tomar una radiografía de tórax porque la mayoría de los linfomas de origen T se encuentran en el mediastino craneal. Entonces es algo muy importante tener en cuenta. Una vez que identificamos la hipercalcemia, hay que descartar todas las causas posibles para podernos enfocar a la neoplasia, entre ellas artefacto, que en nuestro caso es menos probable que haya algún tipo de artefacto, falla renal aguda, hipervitaminosis D, hipoadrenocorticismo, enfermedad granulomatosa y acidosis. Enfermedad granulomatosa podemos pensar en algún tipo de agente micótico. Y igual, ver las pruebas de laboratorio, que no tenga hiperazotemia, con normo o hipofosforemia. Una vez que ya descartamos todas las causas, hay que localizar la neoplasia, medir PTH y PRPTH y descartar linfoma antes de administrar cualquier tipo de glucocorticoide, porque nosotros vemos que el paciente no responde y lo primero que hacemos es darle córticos la mayoría de las veces. Y los valores de calcio podrían estar entre 4,49 milimoles por litro o un poquito más bajos, desde 3 milimoles por litro y ya es importante a sospechar un proceso neoplásico. Y bueno, eh, otra alteración secundaria de los síndromes paraneoplásicos es la hipoglucemia. Y bueno, la mayoría de las neoplasias se alimentan principalmente de glucosa. Entonces podríamos encontrar de manera directa hipoglucemia, secundario el consumo de glucosa provocado por la neoplasia. Cuando veamos hipoglucemia en un paciente, siempre es importante correlacionar todas sus pruebas de laboratorio. Si veo hipoglucemia normal, pues a lo mejor pienso en neoplasia, pero si veo hipoglucemia con leucopenia y neutropenia, pues entonces pienso que el paciente podría estar en septicemia. Otra causa que puede provocar hipoglucemia es un error analítico, que nosotros tomemos la muestra a las 8 de la mañana y que la estamos provocando a las, que la estemos procesando a las 4 de la tarde, pues toda la glucosa ya se consumió. Insuficiencia hepática, hipoadrenocorticismo e inanición son las principales causas de hipoglucemia. Entre los signos clínicos que vamos a encontrar van a depender mucho de la severidad de la hipoglucemia y la velocidad de esta. Vamos a encontrar desorientación, convulsiones, debilidad, coma y náuseas. La, cuando sospechemos una hipoglucemia y y pensemos en un tipo de neoplasia, esto va a ser no tan complicado. Podemos pensar en una hipoglucemia provocada por tumores pancreáticos, que el principal es insulinoma, o una hipoglucemia provocada por tumores extrapancreáticos. La hipoglucemia, como síndrome paraneoplásico en tumores pancreáticos, está provocada principalmente por una alteración en la insulina. Estos tumores van a hacer que se produzcan elevadas concentraciones de insulina y por ende van a provocar eh, disminución de la glucosa. Si sospechamos en un insulinoma, pues lo más probable es que va a tener mi paciente solamente va a ser hipoglucemia con hipofosforemia la mayoría de las veces. Entonces, cuando veamos esos cambios, pues podríamos pensar en un insulinoma y también el nivel de glucosa es bastante bajo. Y en problemas extrapancreáticos, usualmente se lleva a cabo por consumo, como les comentaba, las neoplasias consumen glucosa, falla en la gluconeogénesis, que tiene que ver, y glucogénesis disminuida, y glucogenólisis, falla en la glucogenólisis, tienen que ver directamente a nivel hepático. Entonces, las principales neoplasias, pues bueno, cualquiera puede consumir glucosa. El otro síndrome paraneoplásico es síndrome de Cushing. No es tan común que se llegue a presentar, pero sí es algo que hay que tener en cuenta cuando veamos que un paciente no tiene una adecuada respuesta al tratamiento. Obviamente, no responde de manera igual un síndrome de Cushing ACTH dependiente que un síndrome de Cushing ACTH independiente. Entonces, también hay que tener en cuenta. Algunas neoplasias van a producir propiomelanocortina y estas son las precursoras de la ACTH y van a provocar la elevada concentración de corticosteroides en sangre. Algunas neoplasias de manera directa secretan ACTH y van a producir igual por sí misma la enfermedad y también pueden producir CRH. Y bueno, dentro de las neoplasias que provocan secreción ectópica de ACTH están en el 6%. Hay algunas que provocan estimulación con CRH. Y bueno, este es un poquito más como para el abordaje diagnóstico. Las glándulas tienen receptores de CRH, pero las neoplasias no. Entonces, es una forma como podemos eh,
identificar el hiperadenocorticismo. Entre los principales tumores se encuentra el carcinoma bronquial, carcinoma tiroideo, carcinoma tímico, carcinoma pulmonar de células pequeñas, feocromocitoma y algún tumor neuroendocrino en intestino y páncreas. Otras hormonas que llegan a producir los tumores es la calcitonina, que estos se llevan a cabo por tumores de pulmón, carcinomas de mama y leucemias. Y bueno, la somatostatina, que también se encuentra frecuentemente en neoplasias, y uno que se llama péptido intestinal vasoactivo. Esos usualmente también van a provocar signos clínicos como diarrea e hipocaliemia, debilidad y en el caso de los gatos algún tipo de ventroflexión. Otra alteración bastante común como síndrome paraneoplástico son hipergamaglobulinemias. Usualmente hay gamapatías. Estas gamapatías las dividimos en dos, que son policlonales y monoclonales. Usualmente cuando escuchamos una neoplasia es una gamapatía monoclonal. Para poder hacer el abordaje diagnóstico de esto hay que hacer una electroforesis de proteínas, ya sea que sea en sangre o sea en orina. Las principales neoplasias que provocan hipergamaglobulinemias es sarcoma de plasmocitos y linfoma. Igual si vemos una hiperglobulinemia bastante marcada, también descartar enfermedades que no sean neoplásicas como amiloidosis renal y enfermedades infecciosas, ehrlichiosis, leishmania, dirofilaria, algún problema de piel, en el caso de los gatos PIF y anaplasmosis. Este, como les comentaba, hay que descartar agentes infecciosos inflamatorios y las principales es linfoma y sarcoma de plasmocitos. Igual leucemia linfocítica crónica, igual es una neoplasia que nos va a provocar hiperglobulinemias bastante marcadas. En este caso, si escuchamos en un tipo de leucemia, el frotis sanguíneo nos va a dar prácticamente el diagnóstico más el conteo de leucocitos. Otra alteración es la caquexia. Esa es una alteración de factor pronóstico negativo. Usualmente tiene que ver con muy mala respuesta al tratamiento y el periodo de corte de sobrevida es más rápido en estos pacientes. Se lleva a presentar con hipoluminemia, anemia, la anorexia, los quimioterapéuticos y hay un balance energético negativo. Tiene compromiso con la inmunidad, alteraciones de la cicatrización de la herida y alteraciones en las funciones gastrointestinales. El otra alteración como síndrome paraneoplásico está la secreción inapropiada de la hormona antidiurética. Usualmente esos pacientes tienen una alteración directamente en la ADH y provocan hiponatremias bastante marcadas. Entre los tumores son mesotelioma, timoma, linfoma de Hodgkin y algunos carcinomas. Usualmente en estos pacientes encontramos hiponatremias marcadas, hiposmolalidad, natriuresis continua e incapacidad para controlar la orina. Estos pacientes llegan a presentar incontinencia urinaria. Eh, Siempre hay que descartar todas las causas que nos provoquen hiponatremia, como diuréticos, insuficiencia cardíaca, congestiva, insuficiencia renal, cirrosis hepática, síndrome nefrótico, desnutrición e hipotiroidismo. Otra cosa, igual que si nosotros llegáramos a hacer como alguna evaluación de estas enfermedades, pues también mm, hay que tener en cuenta que no todas las alteraciones como diurético, insuficiencia cardíaca, solamente van a provocar hiponatremia, sino también otros cambios en la bioquímica. Coagulopatías, la principal es coagulación intravascular diseminada y esta es principalmente provocada por hemangiosarcoma. En las pruebas de laboratorio vamos a encontrar trombocitopenia, incremento de TTPA, TP, hipofibrinogenemia e incremento del dímero D. Hallazgos en el hemograma en este tipo de síndrome paraneoplásico va a ser leucocitosis, podemos encontrar inflamación crónica, necrosis, eosinofilia en un 33% de los pacientes y es provocado también por un carcinoma neoplásico u otro tipo de tumores, trombocitopenia y trombocitosis. Usualmente todos son por factores externos a la neoplasia. Aquí hay dos como variantes bastante importantes. Una es la anemia y la otra es la eritrocitosis. Si encontramos anemia, hay que identificar que neoplasia,
que la neoplasia podría estar afectando directamente a la médula ósea o que podría haber un proceso de inflamación crónica. Y el último, que pudiera estar dañado el hígado, pero es un poquito menos común. Entonces, son las principales alteraciones en anemia. Y ese tipo de anemia usualmente es no regenerativa. Ahora, si pensamos en anemia regenerativa, pues vamos a pensar algún tipo de hemorragia o coagulación, anemia hemolítica inmunomediada. Algunas neoplasias provocan eh, antígenos que podrían provocar anemia hemolítica inmunomediada y por ende presentarse la anemia como síndrome paraneoplásico. Y entre las principales neoplasias que me pueden provocar anemia, las más comunes es una leucemia aguda felina y leucemia canina linfocítica crónica. Y esto es porque la mayoría de las veces afectan a la médula ósea, así como el sarcoma de plasmocitos. Hay muchas neoplasias que podrían provocar, pero las leucemias y el sarcoma de plasmocitos son las principales neoplasias que me pueden provocar anemia. Y las neoplasias que tienen que ver con producción de eritropoyetina podría ser una neoplasia que está afectando a nivel renal directamente y va a provocar eritrocitosis. Para eso hay que medir la eritropoyetina y esta pues nos va a ayudar a mucho a determinar si la eritrocitosis que presenta, usualmente presenta una eritrocitosis absoluta, pero si es secundaria o primaria. La mayoría de las veces es secundaria. Si es primaria, estamos hablando de un tumor en médula ósea. Entonces, hay que tener en cuenta mucho los signos clínicos, como es el síndrome de hiperviscosidad, poliuria y polidipsia. Y estos pacientes llegan a presentar epistasis, hematemesis, hematoquesia, hematuria. Entonces, si llegáramos a medir la eritropoyetina, usualmente las llegamos a encontrar bastante incrementadas. Y por último, el último síndrome paraneoplásico entre los más comunes es la osteopatía hipertrófica, y esa se lleva a cabo por neoplasias pulmonares o intratorácicas. También es provocada por inflamación granulomatosa, carcinoma de células escamosas, tumor de células de la granulosa, algún tipo de, bueno, algunas gestaciones, no encontré por qué, y el incremento del flujo sanguíneo también es una alteración que llega a que se exacerbe más este tipo de síndrome paraneoplásico. Y bueno, pues como signos clínicos podemos encontrar claudicación, que es uno de los más comunes. Hay que evaluar la simetría en los miembros, la pérdida de peso y la formación ósea a nivel del periósteo. Son los principales hallazgos que podemos encontrar en los pacientes y la mayoría de las veces es bilateral. Y prácticamente sería todo. ¿Alguna duda?